Saben que cada jueves a esta hora tenemos por aquí a Raúl Fernández, terapeuta. Con él abordamos diferentes cuestiones. Les recuerdo un teléfono, el 922 34 41 63. También nuestra página en Facebook. Raúl, buenos días. Buenos días. Digo, ay, ese frío, Raúl, no nos abandona. Dice, no, nos agarró cariño. Sí. Se nos quedó aquí. Frío te odio, para que te vayas ya de aquí. Bueno, hoy hablamos de depresión, incluimos también la depresión posparto. Sí, fíjate que lo estructuré de esta manera, porque cuando estudias muchos casos antes de ese parto, de ese embarazo, ya hubo episodios depresivos, ya inclusive en la mayoría de los casos se hizo tratamiento, desaparece la sintomatología. Se dice que una depresión puede ser para toda la vida. Y sí, se tratan, desaparecen y pasa un tiempo, que puede ser unos meses, puede ser unos años. La primavera, ¿no? También dice que es una de las estaciones más propicias para... Fíjate que en ese sentido, la medicina tradicional china le atribuye al hígado esa temporada del año, la primavera, el verano para el corazón, el otoño para el vaso, el invierno para el riñón, lo cual significa que en ese tiempo, en ese periodo primaveral, el hígado tiene máxima energía. Y cuando nuestro hígado está alterado, por alguna razón, fíjate que también ahí la medicina tradicional china dice, el hígado es el órgano de la ira o de la depresión. Y a la depresión los chinos le cambian una letra y se transforma en represión. ¿Qué significa represión? Estoy cabreadísimo y no puedo enfrentarme a la persona, decirle las cosas, a lo mejor hasta zamarrearla, y entonces reprimo esa emoción y vuelvo a cambiarle la letra. Se transforma en depresión. Todo esto viene, yo estaba escuchando el reportaje que hiciste a estas señoras, que no tomé el nombre, muy interesante sobre... Sí, a Patricia y a Sandra. Sobre los matrimonios de toda la vida, sobre cómo nos van haciendo y toda esa vorágine de conceptos, preconceptos que se nos inculcan, y todo esto nos va llevando a procesos depresivos, porque cuando no soy feliz se establece una lucha entre el inconsciente y el consciente de la persona, entre lo que ahora me llega y el programa que me inculcaron desde pequeño. Entonces, a mí me dicen que tengo que hacer las cosas de esta manera, tiene que ser de esta forma, no hay manera de cambiarlo, aquello de te casas para toda la vida, y no hay forma de cambiarlo. Como lo cambies, ya ahora te peleas con quien te inculcó esto, y entonces se produce una represión, y esto es el efecto de la olla a presión, va levantando presión ahí dentro, hasta que un día explota y se transforma en depresión. Ahora, fíjate, entonces hay una depresión que puede venir antes y luego llega ese embarazo y ahí, bueno, hay que analizar si fue buscado, si fue deseado, porque todo esto puede llevar a que a condicionantes sociales, madre soltera, toda una serie, si el matrimonio no anda bien, o la pareja, no importa, yo siempre digo matrimonio con cura o sin cura, el cura es una fórmula social, entonces el matrimonio no anda bien, y entonces empiezan unas luchas, y mentalmente también las tenemos. ¿Cómo será la vida de ese hijo cuando salga de ese útero? Todo esto se va almacenando en la mente, se produce el parto y entonces aparece la depresión posparto.
aparentemente atribuible a ese embarazo, pero fíjate, hay un hecho curioso. Se ha dicho que es por el cambio hormonal que se produce durante el embarazo y luego del embarazo. Sin embargo, los estudios han mostrado que todo sigue igual, que los estrógenos, las hormonas femeninas siguen igual. Hay un hecho también curioso. Depresión posparto también se ha dado en hombres, por lo tanto, ellos no, o supuestamente nosotros, no sufrimos alteraciones hormonales, porque parece que todo tiene que ser hormonal. Luego, cuando te pones a indagar en toda esa programación que hay dentro de la mente, empiezas a descubrir que más que hormonal es mental. Y entonces, bueno, ¿se puede evitar? Sí, desde luego. Fíjate que en China, en la antigua China, había una ley dictada por el emperador que obligaba a las parejas, antes de llegar a concebir un niño, a que se hicieran revisar por los médicos para que verificaran que su organismo estaba en perfectas condiciones. Pero yo tengo una grabación de un reportaje muy largo de medicina tradicional china. Cuando decimos medicina tradicional china, nos vamos también hasta el Tíbet. Y en ese reportaje dice, y el médico, yo gasto esa bromita del médico chino, el médico chino o tibetano dice, ve y medita. Yo te voy a poner un tratamiento, te voy a hacer un tratamiento con fitoterapia, con cristaloterapia, con acupuntura, pero medita. Meditar, según el diccionario, es reflexionar, pensar. O sea, esas tres palabras son sinónimas. Reflexionar, pensar, meditar. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos trae a la mente? ¿Qué condicionantes tengo? Porque esos condicionantes me pueden llevar a un estado depresivo. Ojo, esto es muy importante porque también estábamos hablando de depresión anteparto, vamos a decir así. ¿Y qué condicionantes le traigo a mi hijo en el vientre? Fíjate que en centros ingleses se han hecho estudios muy rigurosos sobre la gestación y cómo influyen los estados emocionales de la madre y del padre en ese crío que está dentro del vientre. Entonces, es muy importante porque parece que cuando está dentro del vientre no entiende, no asimila, no capta. Sí, no absorbe. Vamos. Lo hace y tú has dicho algo muy importante, lo absorbe. ¿Qué significa? Lo graba en su subconsciente, aunque parezca que eso es imposible. ¿Cómo ese feto va a tener inteligencia? Pues sí, por alguna razón la tiene y nosotros estamos menospreciando a esa criatura que se está gestando. Sale del útero. Bueno, como tiene 3 días, 3 meses, no sabe lo que está ocurriendo y el padre y la madre a trompicones, a gritos, a faltas de respeto. El grito ya es una falta de respeto. Es muy importante entender que se han hecho también pruebas, creo que ya lo he dicho en algún programa, se han hecho pruebas de ponerte un electroencefalógrafo y un electrocardiógrafo y decirte, perdóname, exacto, decirte perdóname y se produce un cambio positivo en tu ondas cerebrales, pero si te digo idiota, pero fíjate en el tono que lo digo, no digo idiota, digo idiota, acentúo mucho, golpea en las neuronas en una forma fortísima. Automáticamente se ve en el electrocardiograma también una aceleración de esas ondas, lo cual significa
que toda palabra repercute de una manera positiva o negativa en nuestro inconsciente, subconsciente y en el consciente. Entonces, en ese niño, no importa el tiempo que tenga, también lo hace. Bueno, pues fíjate lo importante de todo esto. Sintomatología. Bueno, ya muchos conocen esa sintomatología. ¿Sabes que se multiplica en forma exponencialmente rápida el crecimiento de depresiones en nuestra sociedad, en hombres y en mujeres? Los síntomas, bueno, ya he comentado, por ejemplo, problemas matrimoniales o de pareja, no ser aceptada la madre cuando queda embarazada porque es madre soltera, porque no es el momento, porque hay problemas laborales o, ¿cómo se llama esto?, o sociales. Bueno, por toda una serie de problemas se puede entrar en ese proceso depresivo. ¿Y qué ocurre? Que entonces empiezan, siempre volvemos a esas dos hormonas tremendas que es la adrenalina y el cortisol, que pueden causar infartos cerebrales, que pueden causar ictus, infarto de miocardio, bueno, gastritis y toda una serie de cosas. Ya ahora estamos hablando en la madre. Evidentemente, si ese estado depresivo es durante el parto, durante el embarazo, bueno, también trae problemas. Fíjate que muchas veces parece no saberse por qué una criatura sale con una serie de enfermedades, problemas inmunológicos, problemas digestivos, problemas respiratorios. Y volvemos, grandes estudios que se han hecho en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, parece que no se conocen, porque sí se pone en absoluta evidencia, con toda claridad, que esas emociones, esas dos hormonas, cortisol y adrenalina, producen toda una serie de problemas en el niño y en la madre, luego del parto, evidentemente también. No hace falta que se alteren los estrógenos. Con esas dos hormonas ya tenemos o tienen suficiente las pobres mujeres. Ya les va mucho. Y bueno, tratamientos que proponemos. Sí, porque veo por aquí la acupuntura, la fitoterapia, reiki, magnetoterapia, neurolingüística. Bueno, no, esta es la programación neurolingüística, ¿no? Pero hay varios tratamientos alternativos sí, para ayudar a la mujer. Fíjate, la acupuntura, ¿por qué? Volvemos a que la acupuntura y la moxa, porque también está la magnetoterapia, que se viene usando de miles de años, equilibran los dos centros nerviosos, periférico y central, o simpático y parasimpático. Por lo tanto, cuando algo está en equilibrio, no hay enfermedad, no hay malestar, todo va correcto. Por eso, acupuntura. En acupuntura nosotros sabemos que hay puntos que corrigen. Te voy a poner un ejemplo. 6 de pericardio es antidepresivo, es ansiolítico. Lo podríamos comparar con un tranquimacín, con un distensan, con un antidepresor, un ansiolítico bueno del mercado, pero que hacemos que la propia persona, su cerebro, produzca esas hormonas en vez de dárselas de afuera. La aguja, estimulada de una manera concreta, tonificación, sedación o dispersión, va a hacer que su sistema hormonal, su endocrino, segregue las hormonas para paliar, para quitar ese desequilibrio que se está produciendo. Por lo tanto, volvería a un equilibrio emocional. Si mantenemos el equilibrio durante mucho tiempo, pues conseguimos que se regule la función del cuerpo y por ende la curación. ¿Por qué el Reiki?
Bueno, ya aquí prácticamente es como con la acupuntura, no hay tema de discusión. El Reiki es relajante, pero también produce un fenómeno. ¿Te acuerdas cuando te dije comprobaciones científicas sobre las terapias alternativas? La bioluminiscencia celular. Mis células, cuando las pongo la palma de mi mano cerca de tus centros nerviosos, a 4 o 5 centímetros de tu piel, o tocando la piel directamente, mi mano está emitiendo energía que podemos, la vas a captar como calórica, como un suave calor. Pero si aplicáramos esas cámaras de infrarrojo que usa el ejército, veríamos surgir como unas de luz, que lo podemos ver verde o da lo mismo el color, y esa biofotoluminiscencia de mis células es transmitida a las tuyas y por ende va a producir una estimulación también endocrina del sistema nervioso central y periférico. Por eso la persona entra en un estado de relajación, de bienestar, e inclusive se verifican armonizaciones, o cambiamos el nombre, curación de problemas gástricos, hepáticos, respiratorios. Por eso el Reiki. La fitoterapia. La fitoterapia tiene algo muy importante. Fíjate que estamos hablando de hormonas. Se sabe que hay hierbas, como te voy a poner la alfalfa, que tienen fitoestrógenos, o sea, estrógenos, pero de la hierba, propios, o le podríamos poner otro nombre para que nadie se enfade, los bioquímicos digan, no, eso no es así. Bueno, le decimos prohormonas. Cuando te tomas alfalfa, entra en tu sistema circulatorio y va a estimular la producción de hormonas. Por lo tanto, y estoy hablando de una hierba, la alfalfa. Hay muchas que van también a producir estimulaciones del sistema endocrinológico y por tanto van a estimular la producción de endorfinas, dopaminas y otras hormonas que van a estabilizar el estado psicológico de la persona. Y bueno, la magnetoterapia, fíjate, aquí viene un detalle muy importante. ¿Sabes? Alguna vez puedes haber escuchado o haber dicho tú misma, esa persona es muy ácida, no me gusta. Y es que es verdad, nuestro organismo trabaja, ¿sabes aquello del pH, potencial de hidrógeno celular? Y nuestro sistema, nuestro cuerpo, trabaja con un pH, lo vamos a llamar neutro. De 0 a 14 va la medición del pH, 7 es neutro. Ese es el pH perfecto para nosotros. Puede ser un 7,03 o un 7 o un 6, un 6,09, pero tiene que estar ahí. Cuando ese pH se altera bastante, por ejemplo, baja a 6 o algo así, se acidifica, bueno, pues todas nuestras células empiezan a funcionar mal y entran, por ejemplo, a jugar toda una serie de problemas. Pueden proliferar virus, bacterias, pero sobre todo volvemos que esa acidificación también nos va a poner en una forma negativa nuestra mente, etc. Por lo tanto, la magnetoterapia o pares biomagnéticos descubiertos por el Isaac Gois Durán, lo que hace es reequilibrar el pH corporal y por analogía la superación de la alteración que pueda tener circulatoria, nerviosa, digestiva, etc. Estamos casi acabando. ¿Qué más podemos hablar acerca de la depresión? Y en este caso hablando de la depresión postparto, Raúl. Yo creo que lo más importante, aquí yo he dado fórmulas de tratamiento para superarla, pero fíjate
que hay una que para mí es la primordial, la fundamental: programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque nosotros volvemos a los condicionantes que traigo, a los sentimientos de culpabilidad, a los sentimientos de baja autoestima o ninguna. Toda esta serie, podemos seguir con una larga lista de condicionantes, son los que llevan a la depresión. Luego, lo demás, luego viene la acidificación, luego viene el cambio hormonal, pero la mente, ya no hay temor a discusión, es la que lleva a todo esto. Y hay forma de hacerlo. Bueno, yo lo hago sumando en la misma sesión de consulta, en una hora, voy tratando de desentrañar el origen, qué condicionantes tiene la persona, hombre o mujer, y tratando de cambiarle esas ideas y enseñarle a reprogramarse para que esa persona se cure esa depresión y no vuelva a entrar en ninguna. Por eso es la más importante. Pero claro, si una persona viene bien, enseñar a reprogramarse, a cambiar, le lleva una cantidad de tiempo, y ir comprendiendo minuciosamente todo el por qué tiene que cambiar esos paradigmas, esas ideas que se le inculcaron de pequeña, y entonces eso lleva mucho tiempo. Por lo tanto, hay que hacer este tratamiento conjunto de terapias para lograr esa curación total y definitiva. Recuérdanos teléfono, dirección, Facebook también. Bueno, el Facebook, Raúl Fernández, terapeuta